de que se crea la red BOA y en la última reunión que tuvimos en Santiago de Chile, se planteó la necesidad de buscar fuentes de financiamiento para la organización. La organización hoy día, como ustedes saben, es una red voluntaria. eh, y básicamente el esquema de financiamiento es que cada miembro que participa, sea como miembro activo o como invitado, financia el viaje al foro y organiza el foro anual y que asume la presidencia y sede por el año siguiente, es quien cubre los gastos del propio foro. Eh, no obstante, parece que dado que el foro se ha hecho cada vez más sofisticado y más complejo de implementar, y los servicios que se presentan en el propio foro son cada vez mejores, eh, tener una competencia y una evolución natural en querer hacer que el último foro sea mejor, eh, empezó a dar la necesidad de obtener alguna forma de financiamiento, a lo cual mandató en Santiago de Chile hacer una investigación con un nivel de detalle de cuáles eran las alternativas de financiamiento externo para la organización. En la presentación de hoy día muestra una de ellas, que probablemente es la que tiene más posibilidades de éxito, quizá en un programa de financiamiento que entrega el Banco Interamericano de Desarrollo. El fondo se denomina Bienes Públicos Regionales. El fundamento de este fondo es que hay un supuesto detrás de que organizaciones similares como nosotros comparten desafíos y oportunidades de desarrollo común, lo que es cierto en este caso, y a través de la acción colectiva y la cooperación se puede llegar a establecer soluciones y criterios comunes que son buenas prácticas o solucionan los problemas que tenemos todos. Es un fundamento que el BID establece para generar este Fondo de Bienes Públicos Regionales. Es el BPR, que es la sigla que le asocia el BID a esto. Es un fondo asociado a bienes o servicios que la característica que tiene es que deben ser producidos y consumidos, ya sea por el sector público o por el sector privado, y satisfaga a lo menos a 3 países de lo que conforman el grupo, es decir, América Latina y el Caribe. Esa es como en términos generales la condición, y obviamente que el objeto de este fondo es que se asigne a un bien o un servicio que produzca algún beneficio significativo o algún efecto indirecto positivo. El fondo no es un crédito, y este es un elemento re importante porque la organización, si bien es cierto, ya está en su 5º foro, que todavía, y dado las formas de financiamiento de cuotas, no tenemos la madurez como para empezar a pedir crédito. Esto es un fondo que es una donación, es decir, es una entrega no reembolsable y que financia propuestas que hacen los distintos grupos de países, las distintas organizaciones que postulan a este fondo, y se postula anualmente. En el año 2012 se recibieron postulaciones hasta marzo más o menos de este año, no más o menos, hasta marzo, hasta el 29 de marzo para ser preciso, y asignaron en total cerca de 6 millones de dólares para repartir entre quienes se adjudicaron el fondo. Criterios que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo para asignar los fondos son, primero, que la propuesta que se hace cumpla con ciertos criterios de elegibilidad, que los vamos a ver un poco más adelante, que la propuesta tenga un mérito técnico apropiado, y último, es muy importante que la propuesta esté alineado, el beneficio que se obtiene, el producto que se obtiene, esté alineado con las prioridades que el BID ha definido como estratégicas para él. El tema que subyace a la propuesta que nosotros haríamos puede ser de cualquier área temática. No tiene ningún tipo de restricción. Obviamente que hay mayor prioridad o se le asigna mayor peso en la evaluación si esas áreas temáticas están alineadas con los criterios estratégicos del BID.
pero puede ser cualquier área temática, salud, medio ambiente, poblaciones, lo que sea. La característica que debe identificar a esa propuesta es que no puedan ser logradas individualmente o bien que se pudiesen hacer en forma individual, esta tendría un costo mayor. De dicha manera, si hay un tipo de bien o servicio que al presentarlo en conjunto y al ejecutarlo en conjunto, se busca una optimización de costo, una disminución de costo en particular. Decíamos que uno de los criterios más importantes, si bien es cierto, se acepta cualquier temática, o sea, cualquier propuesta que hagamos al Fondo de Bienes Regionales, criterios de selección tienen que ver con lo que llaman los objetivos estratégicos o los lineamientos estratégicos del BID. Y ahí aparecen los 5 lineamientos estratégicos que considera el BID, que ha definido. La primera dice política social favorable a la igualdad y productividad, infraestructura para la competitividad, instituciones para el crecimiento, el bienestar social, integración regional y global y protección del medio ambiente. Propuesta que nosotros hagamos para pedir fondos deberá inscribirse en una o más de esos lineamientos estratégicos. El objeto de esta presentación y esta reunión no es definir exactamente cuál va a ser la propuesta, pero de la mirada rápida de esos objetivos estratégicos nos ocurren varias cosas que podríamos postular para solicitar los fondos. También hay una pequeña nota, dice que las propuestas tienen que ver con cuestiones de género, también reciben una prioridad especial. ¿Cuáles criterios de elegibilidad? Es decir, ¿con qué criterio el BID asigna los recursos a las propuestas que hacen los distintos grupos de instituciones? Primero, tengo una dimensión regional. Voy a leer las preguntas porque son interesantes de analizar. Ha sido la propuesta presentada por un mínimo de 3 países de América Latina y del Caribe. Nosotros cumplimos con exceso esa propuesta. El bien público propuesto, las características de poder ser generado colectivamente. Sé que nosotros presentemos a financiamiento, por ejemplo, la elaboración de una plataforma informática para que todos puedan tener acceso a información común. Por ejemplo, ahí tomando, solo a modo de ejemplo, la propuesta que hacía España de tener una especie de fondo común sobre legislación vigente o sobre legislación histórica. ¿Está la propuesta que los beneficios serán producidos y consumidos colectivamente? Claro. ¿Es relación con la dimensión regional? Es decir, ¿tiene una dimensión regional? Probablemente sí. ¿Tiene una dimensión pública la propuesta o podría tenerla? Dice, ¿qué agentes producen el bien en cada país? ¿Incluye la propuesta a los agentes interesados relevantes? Son nosotros, somos los oficiales. Somos los agentes relevantes y los interesados en que, por ejemplo, la legislación se haga conocida. ¿El bien público propuesto está relacionado con la coordinación regional de las políticas públicas? Bueno, hay que hacer un doble clic y hay que verificar si las políticas públicas son definidas por las áreas jerárquicas de las cuales dependen los diarios oficiales, en cuyo caso bastaría con una carta que después vamos a ver cómo se materializa. Demuestra la propuesta la participación de agencias responsables de la política pública. Bueno, en este caso probablemente nosotros mismos seamos los responsables de la política pública o nuestros superiores jerárquicos. Y el tercer criterio para elegir la propuesta y que sea una propuesta interesante es que en los países participantes del alcance regional sea un tema nuevo o emergente. Yo creo que va a ser el tema que nos va a generar algún nivel, no de problema, pero vamos a tener que hacer una propuesta medianamente astuta. Porque alguien podría decir, mira, una organización que lleva 5 foros no está en etapa temprana, ¿no? Ahora, depende cómo hagamos la propuesta, porque la propuesta seguramente va a ser una de las herramientas o actividades que queremos implementar al interior del foro y no el foro propiamente tal. Términos y condiciones. Primero, bueno, ¿qué presenta? Uno presenta una propuesta, que es un formulario que pide el BID, que hay que llenarlo. Segundo, los documentos anexos. Documento anexo quizás más importante es una carta de compromiso emitida por la agencia responsable de la política pública, en el caso dependiendo de lo que queramos presentar. ¿Qué entidades son elegibles? Recordemos que presenta 3 países o más que pertenezcan a este grupo de América Latina y del Caribe. Tenemos 2 tipos de agentes, los que presentan la propuesta y los que ejecutan. Ahí hay un cuadro mío que muestra quiénes pueden presentar y quiénes pueden ejecutar.
Insisto, hay dos tipos de entidades. La que presenta, que es una, que puede ser, por ejemplo, la red BOA, y la que ejecuta, que no necesariamente es la red BOA, que tiene que cumplir con estas características. Ejecuta básicamente es la que recibe los fondos del BID y lleva el control de las licitaciones que hay que hacer para efectos de asignar los recursos, lleva el control de los gastos y hace la rendición trimestral, que es lo que exige más o menos el BID para esta acción de estos fondos. Las presentaciones se tienen que hacer o en español o en inglés. Y evaluación y selección sigue el siguiente proceso que yo lo habíamos visto de manera muy rápida. Lo primero es en el punto 1 donde dice ahí la revisión de la elegibilidad, es decir, si cumple con los criterios que habíamos dicho anteriormente. Segundo, se usa el mérito de aquellas propuestas que sean consideradas elegibles. Estas son consecutivas, son secuenciales. Y finalmente se califican las propuestas. Hay muchos que van a presentar propuestas al igual que nosotros, se califican y en base a su criterio técnico y al alineamiento con las prioridades del BID, ellos seleccionan de las 100 propuestas que reciben 20 o las que correspondan. El fondo no se lo gana uno, se lo pueden ganar varios, ¿ya? Lo importante es que cumpla con los criterios que se han definido y finalmente que el fondo total de lo que están pidiendo esas propuestas sea igual al total de lo que se asignó ese año para distribuir. Quería contarles que las acciones se refieren las propuestas que nosotros podemos hacer, puede ser cualquier cosa, herramientas o plataformas, por ejemplo, informáticas para ser usados por todos nosotros. Otro elemento que es importante, que firman los mismos miembros integrantes de la red BOA pueden firmar esto y ser el administrador del proyecto. El BID audita trimestralmente, decíamos, y que la red BOA, con los múltiples proyectos que se pueden derivar de la red, califican para ser presentados al Fondo de Bienes Públicos Regionales. Finalmente les quería citar un caso que conozco personalmente, que es el caso de una organización naciente que se llama Prosur, que postuló y que es similar a nosotros. Prosur es una organización que agrupa a oficinas de propiedad industrial de Sudamérica. Están 9 países, incluido Surinam. Ellos participaron en una red de, como decía, de oficinas de ONAPIS, que se autodenominan ellos. 9 países, no más de 2 años. Están dando su segundo especie de foro. Ellos ganaron un fondo de bienes públicos regionales por $800.000 de licitaciones y rendiciones con SUEN diariamente. Están desarrollando una plataforma de intercambio de información para que utilicen todos ellos, se hacen estudios, incluso se incluyeron consultoría para hacer propuestas de estructura organizacional. Creemos entonces que este fondo que provee el BID es una alternativa atractiva y viable para la red BOA para conseguir fondos que podría dar una espalda financiera que hoy día no tenemos y que es interesante de seguir explorando. Lo que sigue a continuación seguramente es que el equipo directivo, probablemente la nueva presidencia que va a agir este año, coordine las actividades para elaborar los términos de la propuesta. No conocemos la fecha, pero es probable que las propuestas tengan un organigrama parecido a este que hubo en el 2012 y elaborar una propuesta que tenga posibilidades de éxito para que nosotros no ganemos este Fondo de Bienes Públicos Regional. Gracias.